El 25 de diciembre está equivocado. Sé que suena atrevido, pero escúchame, porque esto no es una opinión. Es lo que realmente dice la Biblia. He leído los evangelios docenas de veces. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y esto es lo que descubrí. La fecha exacta del nacimiento de Jesús nunca se menciona, ni una sola vez. Ningún versículo en todo el Nuevo Testamento nos dice que nació el 25 de diciembre. Así que empecé a hacerme preguntas. Si la Biblia no nos da esta fecha, ¿de dónde vino? ¿Por qué el mundo entero celebra en este día específico? Y lo más importante, ¿cuándo nació realmente Jesús? Pasé meses investigando registros del templo del antiguo Israel, procedimientos del censo romano, los horarios de trabajo de los pastores, datos astronómicos sobre una estrella misteriosa. Y enterradas en el texto de las Escrituras, encontré 7 pistas. 7 pruebas que han estado ocultas a simple vista durante 2000 años. Cuando las conectas, no apuntan a diciembre. Apuntan a una estación completamente diferente, un mes diferente. Y la respuesta es mucho más hermosa de lo que esperaba, porque está directamente conectada con una de las festividades judías más importantes de la historia. Así que si alguna vez te preguntaste por qué celebramos cuando celebramos, y si hay algo más en esta historia, quédate conmigo hasta el final. Vamos a resolver este misterio juntos, una pista a la vez. Comencemos. Ocultas en las páginas sagradas de la Biblia hay 7 pistas extraordinarias que pueden ayudarnos a descubrir la verdadera fecha del nacimiento del Salvador. Estas pistas han estado frente a nosotros durante miles de años, esperando ser unidas como un antiguo rompecabezas. Y en este recorrido vamos a examinar cada una de ellas cuidadosamente. Profundizaremos en las Escrituras, exploraremos registros históricos y conectaremos los puntos que revelan uno de los mayores misterios de toda la historia humana. Empecemos con nuestra primera pista. La primera pista que nos guía hacia la verdad se encuentra en el Evangelio escrito por Lucas. El pasaje describe un evento histórico significativo que puso todo en movimiento. Nos dice que en aquellos días, el poderoso emperador romano César Augusto emitió un mandato oficial. Ordenó que se llevara a cabo un conteo completo de cada persona que vivía bajo el dominio romano. Esta fue una tarea enorme que afectó a todo el imperio. El texto continúa explicando que este censo en particular fue el primero realizado mientras un hombre llamado Quirinio servía como gobernador de Siria. Debido a este decreto imperial, cada persona debía viajar a su ciudad de origen para ser registrada y contada correctamente. Pero, ¿por qué los romanos se tomarían todas estas molestias? La respuesta está en entender cómo funcionaba el Imperio Romano. Los romanos eran increíblemente organizados y metódicos en todo lo que hacían. Entendían que la información significaba poder. Al contar a cada persona en su territorio, podían mantener un control estricto sobre la población. Nadie podía esconderse de los recaudadores de impuestos. Nadie podía escapar de sus obligaciones hacia Roma. Estos registros del censo no eran solo papeles administrativos. Eran poderosos instrumentos de control que demostraban la autoridad absoluta del emperador sobre cada vida dentro de su dominio, desde el noble más rico hasta el campesino más pobre. Sin embargo, aquí es donde la historia toma un giro increíble. Mientras César Augusto estaba sentado en su trono, creyendo que tenía el destino del mundo en sus manos, algo mucho más grande se estaba desarrollando. El Dios del universo estaba trabajando silenciosamente detrás de escena, usando las decisiones de un gobernante terrenal para cumplir sus propósitos eternos. El emperador pensaba que simplemente estaba contando a sus súbditos,
pero en realidad estaba desempeñando un papel en una historia divina que había sido escrita mucho antes de que Roma existiera. Este censo creó un movimiento masivo de personas por toda la tierra. Miles y miles de familias se vieron obligadas a empacar sus pertenencias y viajar a sus ciudades ancestrales. Entre todos estos viajeros había una familia en particular que cambiaría el curso de la historia para siempre. José era un humilde carpintero, pero llevaba en su linaje una herencia real. Era descendiente directo del rey David y por esto debía registrarse en la ciudad de sus antepasados. Esa ciudad era Belén. Y viajando con él iba su joven esposa María, quien estaba en las últimas etapas de su embarazo, llevando en su vientre al Mesías prometido. Intenta imaginar cómo debió ser este viaje. La distancia de Nazaret a Belén se extendía aproximadamente 130 kilómetros a través de un terreno difícil. Incluso para personas sanas y fuertes, este habría sido un viaje agotador que tomaba varios días. Ahora imagina a una mujer a punto de dar a luz haciendo este mismo recorrido, probablemente a pie o tal vez sobre el lomo de un burro. Cada paso debió ser incómodo. Cada kilómetro debió parecer interminable. Desde una perspectiva humana, esto parecía un momento terrible y una situación imposible. Pero lo que parecía un desastre logístico era en realidad una pieza perfectamente orquestada de un plan divino. Verás, más de 700 años antes de este momento, un profeta llamado Miqueas había recibido un mensaje de Dios y registró estas palabras. Escribió que Belén, a pesar de ser uno de los pueblos más pequeños e insignificantes de todo Judá, se convertiría en el lugar de nacimiento de un gobernante que lideraría a Israel. Esta antigua profecía había estado esperando siglos para cumplirse, y ahora, a través del decreto oficial de un emperador pagano que no sabía nada de las escrituras hebreas, Dios se estaba asegurando absolutamente de que su hijo naciera en exactamente el lugar correcto. Sin embargo, hay un detalle importante en esta historia que la mayoría de las personas pasan por alto completamente y nos da una pista significativa sobre en qué época del año realmente ocurrió este nacimiento. La tierra de Judea experimenta un verdadero clima invernal. Durante los meses más fríos, las temperaturas bajan considerablemente, la lluvia cae con frecuencia y las condiciones se vuelven duras e implacables. Viajar largas distancias a pie o en un burro lento durante esta temporada habría sido extremadamente difícil y potencialmente peligroso. Ahora piensa en los romanos por un momento. Estas eran personas famosas por su eficiencia y pensamiento práctico. Construyeron caminos y acueductos y organizaron uno de los imperios más poderosos de la historia. Realmente estos administradores tan prácticos programarían un censo masivo que requería que millones de personas viajaran durante la peor época del año. Simplemente no tiene sentido lógico. La conclusión más razonable es que el censo tuvo lugar durante los meses de primavera u otoño, cuando las temperaturas eran suaves, los caminos eran transitables y los viajes a gran escala eran realmente factibles. Además, estas estaciones correspondían con reuniones importantes en el calendario religioso judío, tiempos en los que la gente ya estaba acostumbrada a hacer viajes y reunirse en grandes números. Lo verdaderamente asombroso de esta historia es cómo Dios transformó una herramienta de control imperial en un instrumento que cumplió su plan perfecto. César Augusto, en su afán de dominar su vasto imperio y contar a cada persona bajo su gobierno, no tenía absolutamente ninguna idea de que estaba preparando el escenario para el evento más significativo en toda la historia de la humanidad. Estaba participando sin saberlo en la llegada del Salvador del mundo. Este censo nunca fue un accidente histórico aleatorio.
Fue el método preciso que Dios eligió para traer a su único hijo a la ubicación geográfica exacta en el momento exacto. Mientras José y María caminaban por aquellos caminos polvorientos hacia Belén, no tenían idea de que cada paso estaba dando vida a una antigua profecía. Simplemente estaban obedeciendo la ley, haciendo lo que se les ordenó. Mientras tanto, en su palacio, César Augusto no tenía ni idea de que su decreto político era en realidad parte de un diseño cósmico creado por el Creador del universo. Así es como trabaja Dios. Toma los eventos ordinarios de la historia humana, incluso las decisiones de gobernantes poderosos, y los entrelaza para cumplir sus propósitos eternos. Jesús no nació en el lugar que cualquier humano habría elegido o esperado. Entró a este mundo en el lugar exacto que Dios había determinado desde antes de que el tiempo comenzara. Incluso mientras el Imperio Romano mostraba sus músculos políticos y demostraba su poder terrenal, la soberanía absoluta del Todopoderoso estaba trabajando silenciosa y perfectamente detrás de cada detalle. Este censo sirve como un poderoso recordatorio para todos nosotros hoy. Incluso cuando la vida parece caótica y los eventos parecen aleatorios o incluso dolorosos, siempre hay un plan divino desarrollándose con perfecta precisión. Dios nunca se sorprende, nunca lo toman desprevenido y nunca está ausente de los detalles de nuestras vidas. Entonces, ¿qué nos dice esta primera pista sobre cuándo nació Jesús? La evidencia sugiere fuertemente que no fue durante los fríos meses de invierno. Las circunstancias apuntan hacia una época del año más lógica, probablemente en primavera u otoño, cuando las condiciones climáticas habrían permitido un movimiento tan masivo de personas, y cuando organizar un evento de todo el imperio habría sido realmente práctico y alcanzable. Pero esto es solo el comienzo de nuestra investigación. Avancemos y examinemos la siguiente prueba. Nuestra segunda prueba viene de una fuente bastante inesperada. Involucra a un hombre que vivió toda su vida sirviendo a Dios en el templo, sin imaginar nunca que desempeñaría un papel tan crucial en la historia más grande jamás contada. Este hombre era Zacarías y resultó ser el padre de Juan el Bautista. Los detalles que rodean su vida nos proporcionan una clave extraordinaria que ayuda a descubrir el misterio de cuándo Jesús llegó al mundo. Las Escrituras nos dicen que Zacarías era un sacerdote que pertenecía a una división específica conocida como la división de Abías. Dedicó su vida a servir en el templo, cumpliendo fielmente sus deberes sagrados año tras año. Entonces, un día extraordinario, mientras realizaba sus responsabilidades sacerdotales y quemaba incienso en el lugar santo, algo absolutamente increíble sucedió. Un mensajero celestial apareció de repente ante él. Este no fue un momento ordinario. Un ángel del Señor estaba allí mismo frente a Zacarías con un mensaje que alteraría el curso de la historia humana para siempre. El ángel entregó una noticia que parecía completamente imposible. La esposa de Zacarías, Elizabeth, no había podido tener hijos durante todo su matrimonio. Era estéril y ambos habían envejecido, mucho más allá de la edad en que alguien esperaría convertirse en padre. Sin embargo, el ángel anunció que Elizabeth concebiría y daría a luz un hijo. Este niño crecería para convertirse en Juan el Bautista, el profeta elegido por Dios para preparar el camino del Mesías venidero. Él sería la voz que clama en el desierto, enderezando los caminos para el Señor. Ahora aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante y extremadamente relevante para nuestra investigación. El momento preciso de esta visitación angelical nos da una herramienta increíblemente valiosa para calcular cuándo nació realmente Jesús. Presta mucha atención a esto.
porque requiere que entendamos cómo estaba organizado el servicio del templo en el antiguo Israel. El Evangelio de Lucas nos proporciona detalles específicos que la mayoría de los lectores pasan por alto sin darse cuenta de su importancia. El texto nos dice que durante el reinado del rey Herodes sobre Judea, vivía un sacerdote llamado Zacarías que servía en la división sacerdotal de Abías. Lucas continúa explicando que Zacarías estaba realizando sus deberes en el templo cuando su división estaba programada para servir ante Dios. Para entender lo que esto significa, necesitamos saber cómo funcionaba el sacerdocio. Los sacerdotes de Israel estaban organizados en 24 grupos o divisiones separadas. Cada uno de estos grupos se turnaba para servir en el templo, con cada división trabajando durante una semana a la vez. A lo largo de un año, cada grupo servía 2 veces, lo que significa que cada sacerdote tenía 2 semanas asignadas de servicio en el templo anualmente. Este sistema de rotación había sido establecido siglos antes y se mantenía cuidadosamente. Según los registros históricos encontrados en 1 Crónicas capítulo 24, la división de Abías estaba listada como el 8º grupo en esta rotación. Cuando calculamos cuándo el 8º grupo habría estado sirviendo en el templo, llegamos aproximadamente a mayo o junio. Esto significa que Zacarías recibió su visita angelical y Elizabeth concibió poco después durante este período de finales de primavera o principios de verano. Ahora observa cómo las piezas empiezan a encajar hermosamente. El Evangelio de Lucas capítulo 1 nos da otro detalle crucial. Nos dice que exactamente 6 meses después de que Elizabeth quedara embarazada de Juan, el mismo ángel Gabriel fue enviado a otra misión. Esta vez apareció a una joven virgen llamada María en el pueblo de Nazaret. Gabriel le anunció que había sido elegida para convertirse en la madre del Hijo de Dios. Concebiría por el poder del Espíritu Santo y daría a luz al Salvador del mundo. Si hacemos los cálculos cuidadosamente, todo empieza a encajar. Si Juan fue concebido alrededor de junio, entonces 6 meses después nos llevaría a noviembre o diciembre para la concepción de Jesús. Sumando los 9 meses estándar de embarazo, desde ese punto llegamos a una fecha de nacimiento en algún momento de septiembre u octubre. Esta línea de tiempo no está basada en especulaciones o ilusiones. Está derivada directamente de la información proporcionada en las Escrituras mismas. Lo que hace esto aún más extraordinario es que septiembre y octubre corresponden exactamente con una de las celebraciones más importantes del calendario judío. Esta festividad se llama la Fiesta de los Tabernáculos, también conocida por su nombre hebreo Sukkot. ¿Podría ser realmente posible que Jesús, aquel llamado Emanuel, que significa Dios con nosotros, naciera durante la misma festividad que celebraba a Dios habitando entre su pueblo? Cuanto más lo piensas, más impresionante se vuelve esta conexión. La historia de Zacarías podría parecer solo una nota al margen, un personaje menor en la narrativa más grande, pero cuando la examinamos de cerca, descubrimos que es en realidad una pieza esencial del rompecabezas divino. Cada palabra registrada en las Escrituras fue colocada allí con intención y precisión. Este detalle aparentemente pequeño sobre el horario de servicio de un sacerdote en el templo revela una vez más que nada en el plan de Dios sucede por accidente. No hay lugar para el error cuando el Todopoderoso orquesta los eventos. Y esto nos lleva directamente a nuestra tercera pista, que profundiza la conexión entre el nacimiento de Jesús y las festividades sagradas de Israel. La relación entre la llegada del Mesías y los días santos judíos es absolutamente cautivadora cuando empiezas a explorarla.
El pueblo de Israel estructuraba todo su año alrededor de un calendario lleno de celebraciones significativas. Estas no eran solo días festivos o días libres del trabajo. Cada festividad llevaba un profundo significado espiritual y servía múltiples propósitos. Conmemoraban eventos importantes de la historia de Israel, recordando a cada generación la fidelidad de Dios hacia sus antepasados. Pero hacían algo aún más importante. Apuntaban hacia adelante en el tiempo, hacia algo más grande que aún estaba por venir. Prefiguraban la llegada del Mesías prometido. Como ya hemos descubierto a través de la línea de tiempo conectada con Zacarías, hay fuerte evidencia que sugiere que Jesús pudo haber nacido durante la fiesta de los tabernáculos. Esta celebración en particular ocupa un lugar especial entre todas las festividades judías. Conocida como Sukkot en hebreo, conmemora un periodo muy específico en la historia de Israel. Durante el éxodo de Egipto, cuando los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años, vivieron en refugios temporales llamados tabernáculos o cabañas. A lo largo de todo ese viaje, Dios estuvo presente con ellos. Su gloria habitó entre ellos de manera visible, guiándolos con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. La fiesta de los tabernáculos se celebra cada otoño, cayendo en algún momento entre finales de septiembre y mediados de octubre. Durante esta festividad de una semana, las familias judías construyen estructuras temporales al aire libre y viven en ellas, recordando cómo sus antepasados dependían completamente de la provisión y presencia de Dios. Era y sigue siendo un tiempo de tremenda alegría, acción de gracias y profunda reflexión sobre lo que significa tener a Dios habitando cerca de su pueblo. Ahora considera este poderoso versículo del capítulo inicial del Evangelio de Juan. El apóstol Juan escribe que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Continúa diciendo que hemos contemplado su gloria, la gloria del Hijo único, que vino del Padre lleno de gracia y verdad. Aquí hay algo absolutamente fascinante que la mayoría de los lectores en español nunca notan. La palabra griega original, que se traduce como habitar en realidad, lleva el significado de plantar una tienda o establecer un tabernáculo. Juan está diciendo literalmente que Jesús vino y tabernaculizó entre la humanidad. Piensa en la increíble importancia de esto. ¿Qué momento más perfecto podría haber para que Dios viniera literalmente a habitar entre su pueblo en forma humana que durante la misma festividad que celebraba su presencia entre ellos? El simbolismo es abrumador y profundamente conmovedor. Pero hay aún más que considerar. Las festividades judías no eran solo memoriales del pasado, también eran vistas previas proféticas de eventos futuros. Mira cómo otros momentos importantes en la historia de la salvación se alinearon perfectamente con estos días santos. La festividad de la Pascua conmemoraba al Cordero, cuya sangre protegió a Israel del ángel de la muerte en Egipto. Jesús, el Cordero de Dios, fue crucificado en Pascua, ofreciendo su sangre para protegernos de la muerte eterna. La fiesta de Pentecostés celebraba la entrega de la ley en el monte Sinaí. Fue en este día exacto que el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia primitiva, escribiendo la ley de Dios en los corazones humanos. Si estos eventos monumentalmente importantes se alinearon tan precisamente con las festividades judías, ¿no tiene perfecto sentido que el nacimiento del Mesías siguiera el mismo patrón? Hay otra festividad de otoño que vale la pena considerar. Rosh Hashanah, el Año Nuevo judío, también cae durante esta misma temporada. Este día santo celebra nuevos comienzos y marca un tiempo de profunda reflexión sobre la soberanía y reinado de Dios sobre toda la creación. El sonido del shofar,
La trompeta de cuerno de carnero resuena en sinagogas alrededor del mundo, llamando a la gente al arrepentimiento y anunciando el reinado del Todopoderoso. ¿Qué telón de fondo más apropiado podría haber para la llegada del Rey de Reyes? Cuando Jesús entró a este mundo, inauguró algo completamente nuevo. Estableció un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. Trajo esperanza renovada a cada nación, tribu y lengua. Todo en el plan maestro de Dios encaja con perfecta precisión, como una magnífica sinfonía donde cada nota cae exactamente en su lugar apropiado, en el momento exacto. La fuerte posibilidad de que el nacimiento de Jesús se alineara con estas antiguas festividades judías demuestra algo profundo. Su llegada no fue un evento aislado desconectado de todo lo que vino antes. Estaba entretejida íntimamente en el tejido de la historia, tradiciones y anhelos espirituales de Israel. Cada fiesta, cada sacrificio, cada ritual había estado apuntando hacia este momento durante siglos. Pero sigue prestando mucha atención, porque todavía tenemos más evidencia bíblica que examinar. Hay pistas adicionales encontradas en los eventos que ocurrieron después de que María trajo al bebé Jesús al mundo. Nuestra cuarta prueba nos lleva a una tranquila ladera fuera del pequeño pueblo de Belén, en la misma noche que lo cambió todo. Esta pista viene de una escena que casi todos conocen, pero muy pocas personas se han detenido a pensar cuidadosamente sobre lo que realmente revela. En el Evangelio de Lucas encontramos una hermosa descripción de lo que estaba sucediendo en los campos que rodeaban Belén en el momento exacto en que el Salvador entró al mundo. Las Escrituras nos dicen que había pastores viviendo en el campo cercano. Estos hombres humildes estaban pasando la noche al aire libre, vigilando cuidadosamente sus rebaños de ovejas bajo el cielo abierto. De repente, sin ninguna advertencia, un ángel del Señor se les apareció. La gloria de Dios brilló a su alrededor, llenando la oscuridad con luz brillante. Como podrías esperar, estos simples pastores estaban absolutamente aterrorizados por lo que estaban presenciando. Este pasaje pinta una imagen vívida que la mayoría de nosotros hemos visto ilustrada incontables veces en escenas de natividad y tarjetas navideñas. Pero oculta dentro de esta historia familiar hay una pista importante sobre la época del año cuando Jesús nació. Examinémosla más de cerca. Era de noche, y estos pastores no estaban dentro de refugios o edificios. Estaban afuera en los campos abiertos, vigilando activamente a sus animales bajo las estrellas. Ahora considera lo que sabemos sobre el clima y los patrones meteorológicos en la región de Judea. Durante el mes de diciembre, esta área experimenta temperaturas genuinamente frías. Las noches se vuelven húmedas y heladas, y la lluvia cae frecuentemente durante toda la temporada. Estas no son condiciones suaves y cómodas para pasar periodos prolongados afuera. Debido a este duro clima invernal, los pastores en el antiguo Israel seguían una práctica bien establecida. Cuando llegaban los meses fríos, traían sus rebaños de los campos abiertos y los refugiaban en áreas protegidas. Dejar ovejas expuestas a los elementos durante el invierno habría sido tanto impráctico como potencialmente dañino para los animales. La idea de pastores sentados afuera toda la noche en pleno diciembre, vigilando casualmente sus rebaños bajo condiciones heladas y lluviosas, simplemente no coincide con las costumbres y el clima de la región. Este detalle nos lleva a considerar seriamente una época diferente del año para el nacimiento de Jesús. Los meses de primavera, verano y otoño tienen mucho más sentido para esta escena al aire libre.
Durante la temporada de primavera, los pastores llevaban sus rebaños a los frescos pastos verdes. Este también era el tiempo cuando nacían los corderos, requiriendo que los pastores mantuvieran una vigilancia especialmente cercana sobre sus animales día y noche. Las temperaturas durante las noches de primavera eran frescas pero cómodas, haciendo el trabajo al aire libre completamente manejable. Los meses de verano traían noches cálidas a la región. Los pastores a menudo aprovechaban este clima agradable pastoreando sus rebaños durante las horas nocturnas más frescas, dando a los animales alivio del calor abrasador del día. Esta práctica de pastoreo nocturno era común y práctica durante la temporada calurosa. De manera similar, el período de otoño alrededor del tiempo de cosecha veía a los pastores continuando cuidando sus ovejas en los campos abiertos. El clima permanecía suave y agradable, permitiendo trabajo cómodo al aire libre antes de que llegaran las duras condiciones invernales. Pero durante los meses de invierno, este tipo de actividad habría sido muy inusual y genuinamente incómoda. Ningún pastor sensato elegiría pasar noches frías y húmedas de diciembre sentado en campos abiertos cuando había alternativas más cálidas disponibles. El aspecto más provocador de este pasaje es cómo un detalle tan pequeño y aparentemente insignificante puede apuntarnos hacia una verdad mucho más grande. Si los pastores estaban efectivamente afuera vigilando sus rebaños la noche que Jesús nació, sugiere fuertemente que el Salvador no llegó durante la temporada de invierno. Diciembre se vuelve altamente improbable cuando consideramos las condiciones reales que estos hombres habrían enfrentado. Pero hay otra pista extraordinaria oculta en los eventos de esa Noche Santa. Dirijamos nuestra atención a uno de los elementos más misteriosos y cautivadores en toda la narrativa del nacimiento. La estrella de Belén ha fascinado a creyentes, eruditos y astrónomos durante 2000 años. Se erige como una de las características más enigmáticas en la historia de cómo Jesús vino al mundo. El Evangelio de Mateo nos presenta esta maravilla celestial con estas palabras. Después de que Jesús nació en el pueblo de Belén, durante los días cuando Herodes era rey, hombres sabios de tierras orientales llegaron a Jerusalén. Vinieron haciendo una pregunta importante: ¿dónde está el niño que ha nacido como rey de los judíos? Explicaron que habían observado su estrella levantándose en el cielo oriental y habían viajado una gran distancia para adorarlo. Pero, ¿qué era exactamente esta estrella que apareció en los cielos? Era simplemente un evento astronómico natural que ocurrió justo en el momento correcto. ¿O era una señal sobrenatural colocada en el cielo por Dios mismo? Quizás era de alguna manera ambas cosas al mismo tiempo. Cualquiera que haya sido la verdadera naturaleza de esta estrella, una cosa es absolutamente cierta. Marcó el momento preciso cuando los cielos mismos anunciaron que algo extraordinario y transformador del mundo estaba ocurriendo en la tierra abajo. A lo largo de los siglos, incontables investigadores y científicos han intentado identificar exactamente qué fenómeno astronómico podrían haber observado los sabios. Han buscado en registros antiguos y hecho cálculos complejos tratando de hacer coincidir eventos celestiales con el período de tiempo del nacimiento del Mesías. Una de las teorías más ampliamente discutidas propone que la estrella de Belén era en realidad una conjunción planetaria. Esto ocurre cuando dos planetas, como Júpiter y Saturno, se alinean de tal manera que parecen fusionarse en un único punto brillante de luz cuando se observan desde la Tierra. Según cuidadosos cálculos astronómicos, una impresionante conjunción de este tipo tuvo lugar alrededor del año 7 a.C. Esto cae justo dentro del marco de tiempo cuando la mayoría de los eruditos creen que Jesús probablemente nació.
Otra posibilidad intrigante sugiere que la estrella podría haber sido lo que los astrónomos llaman una nova o supernova. Estas son explosiones estelares dramáticas que pueden crear repentinamente una luz intensamente brillante en el cielo nocturno. Tal explosión puede permanecer visible durante semanas o incluso meses, captando fácilmente la atención de cualquiera que estudiara regularmente los cielos. Sin embargo, a pesar de la búsqueda exhaustiva en registros históricos de esa era, no se ha descubierto evidencia definitiva de tal evento. Algunos investigadores han propuesto que la estrella podría haber sido un cometa pasando a través del sistema solar. Los cometas pueden aparecer como objetos brillantes en movimiento en el cielo, lo que podría explicar cómo la estrella parecía guiar a los sabios en su viaje. Sin embargo, esta teoría tiene un problema significativo. En el mundo antiguo, la gente generalmente veía los cometas como malos presagios, señales de desastre y desgracia en lugar de esperanza y bendición. Parece poco probable que hombres sabios hubieran seguido tal señal esperando encontrar a un rey recién nacido digno de adoración. Lo que hace este relato aún más extraordinario es que la estrella parecía servir un propósito muy específico e intencional. Estaba diseñada para guiar. Los sabios no simplemente la notaron y se preguntaron sobre su significado. La siguieron activamente a través de cientos de kilómetros hasta que los llevó a la ubicación exacta donde estaba el niño. Esto sugiere que cualquier cosa que fuera esta estrella no se comportaba como ningún objeto celestial ordinario. Dios la estaba usando de manera sobrenatural para anunciar la llegada de su Hijo y para atraer adoradores de naciones distantes a postrarse ante el Rey recién nacido. Pero quizás el aspecto más sorprendente de esta historia es el mensaje que la estrella comunicó al mundo entero. La estrella de Belén no fue una señal privada destinada solo para unos pocos selectos. Brilló en el cielo para que cualquiera con ojos pudiera verla. Declaró a toda la creación que el Salvador tan esperado finalmente había llegado. Trágicamente, mientras los líderes religiosos en Jerusalén aparentemente ignoraban las Escrituras que predecían exactamente dónde nacería el Mesías, esta señal celestial captó la atención de alguien mucho más peligroso. El rey Herodes tomó nota, y su reacción llevaría a uno de los capítulos más oscuros de esta historia, cuando los sabios visitaron el palacio real buscando información sobre el rey recién nacido. Sin saberlo, alertaron a Herodes de algo que él percibió como una amenaza directa a su trono. El rey envejecido se perturbó profundamente por sus preguntas, y en su rabia paranoica, Herodes pronto emitió una de las órdenes más horribles de la historia antigua. Sin embargo, incluso este terrible decreto nos proporciona otra valiosa pista sobre cuándo nació realmente Jesús. La masacre de los niños inocentes, ordenada por el rey Herodes, sigue siendo uno de los eventos más escalofriantes y desgarradores conectados con el nacimiento de Jesús. Se erige como una mancha oscura en la historia, un momento de crueldad inimaginable que sin embargo nos proporciona evidencia crucial sobre cuándo el Salvador vino al mundo. El Evangelio de Mateo nos dice que hombres sabios, a menudo llamados los magos, viajaron desde tierras orientales distantes siguiendo una estrella inusual a través del cielo. Estos hombres instruidos naturalmente asumieron que un rey recién nacido se encontraría en el palacio real, así que se dirigieron a Jerusalén y solicitaron una audiencia con Herodes. Le preguntaron directamente dónde podían encontrar al niño que había nacido como rey de los judíos. Explicaron que habían observado su estrella apareciendo en los cielos y habían viajado una gran distancia específicamente para honrarlo y adorarlo.
Herodes escuchó cuidadosamente sus palabras, pero dentro de su corazón hervía de celos y miedo. Había pasado todo su reinado eliminando a cualquiera que percibiera como una amenaza a su poder. Ahora estos visitantes extranjeros le estaban diciendo que un nuevo rey había nacido en algún lugar de su territorio, ocultando sus verdaderas intenciones detrás de una máscara de falso interés. Herodes instruyó a los sabios que fueran y buscaran minuciosamente al niño. Les pidió que le enviaran noticias una vez que encontraran al niño, alegando que él también deseaba ir a presentar sus respetos. Por supuesto, esto era una mentira completa. Herodes no tenía intención de adorar a nadie. Quería destruir a este potencial rival mientras el niño aún estaba indefenso. Los sabios partieron de Jerusalén y continuaron siguiendo la estrella hasta que los llevó al lugar donde Jesús estaba. Encontraron al niño con su madre María y cayeron de rodillas en adoración, presentándole preciados regalos de oro, incienso y mirra. Pero esa misma noche, algo extraordinario sucedió. Todos estos sabios experimentaron el mismo sueño perturbador simultáneamente. Dios les estaba advirtiendo directamente. No debían regresar a Herodes bajo ninguna circunstancia, así que eligieron una ruta completamente diferente y viajaron de regreso a su tierra sin jamás reportarse ante el rey. Cuando Herodes finalmente se dio cuenta de que los sabios lo habían engañado y no iban a regresar, su reacción fue explosiva. Entró en una furia violenta, consumido por la ira y la paranoia. En su mente retorcida solo había una solución. Inmediatamente emitió una orden horrorosa a sus soldados. Debían ir a Belén y la región circundante y ejecutar a todo niño varón de 2 años o menor. Herodes calculó este rango de edad basándose en la información que los sabios le habían dado sobre cuándo observaron por primera vez la estrella apareciendo. Esta matanza brutal y despiadada de niños inocentes es casi demasiado terrible para comprender. Sin embargo, incluso en medio de una maldad tan profunda, este evento revela información importante sobre cuándo nació Jesús. El hecho de que Herodes ordenara la muerte de todos los niños de 2 años o menos nos dice algo significativo sobre la línea de tiempo. Sugiere que Jesús podría haber tenido hasta 2 años en ese momento, o quizás menos. Herodes estaba siendo minucioso, asegurándose absolutamente de que ninguna amenaza potencial pudiera escapar de su alcance asesino. Tenemos registros históricos sólidos que nos dicen que Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. Esto significa que la masacre debió haber ocurrido en algún momento poco antes de esa fecha. Si Jesús tenía menos de 2 años cuando ocurrió este terrible evento, entonces calculando hacia atrás, su nacimiento probablemente ocurrió en algún momento entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo. Esto nos da una ventana mucho más clara para la fecha real de la llegada del Salvador. El trasfondo histórico añade aún más peso a esta evidencia. Herodes se había ganado una reputación a lo largo de su reinado por paranoia extrema y brutalidad impactante. Su miedo a perder el poder lo llevó a cometer actos indescriptibles, incluso contra sus propios familiares. Ejecutó a varios de sus propios hijos porque sospechaba que conspiraban contra él. Hizo matar a su propia esposa basándose en falsas acusaciones. Cuando este rey escuchó que supuestamente había nacido otro rey, su reacción violenta fue completamente consistente con todo lo que sabemos sobre su carácter. No se detendría ante nada para eliminar cualquier amenaza, sin importar cuán joven o inocente pudiera ser el objetivo. Lo que Herodes completamente falló en entender fue que este rey recién nacido no había venido a apoderarse de su trono terrenal.
Jesús no estaba interesado en el poder político o el control territorial. Vino a establecer un reino celestial que ningún ejército humano podría jamás conquistar y ningún gobernante terrenal podría jamás detener. Pero aquí está la parte hermosa de esta historia oscura. Herodes no tenía idea de que su plan asesino ya había sido derrotado antes de que siquiera comenzara. Dios había enviado un ángel a aparecer a José en un sueño, advirtiéndole sobre el peligro que venía. José inmediatamente despertó, reunió a su joven familia en medio de la noche y huyó hacia Egipto. Para cuando los soldados de Herodes llegaron a Belén con sus espadas desenvainadas, Jesús ya estaba a salvo más allá del alcance de la furia del rey. Esta dramática huida logró algo más allá de simplemente salvar la vida del Mesías. En realidad cumplió otra antigua profecía de las Escrituras hebreas. El profeta Oseas había escrito siglos antes que Dios llamaría a su hijo fuera de Egipto. Cuando José eventualmente trajo a su familia de regreso a Israel después de la muerte de Herodes, estas antiguas palabras encontraron su cumplimiento completo. Incluso las desgarradoras lágrimas de las madres en Belén que perdieron a sus preciosos hijos habían sido previstas por los profetas hace mucho tiempo. El profeta Jeremías escribió sobre una voz oída en Ramá, un sonido de amargo lamento y llanto desesperado. Describió a Raquel llorando inconsolablemente por sus hijos, rechazando todo consuelo porque se habían ido. Esta profecía, escrita cientos de años antes del evento, encontró su trágico cumplimiento en ese terrible día. Lo más asombroso de todo este episodio es cómo demuestra que nada puede descarrilar los propósitos de Dios. Incluso en los momentos absolutamente más oscuros, cuando el mal parece triunfar y sangre inocente es derramada, el plan divino continúa avanzando sin interrupción. Herodes intentó usar la muerte como arma contra la vida misma, pero fue completamente impotente para detener lo que Dios había puesto en movimiento. El niño que él temía tan desesperadamente había venido a este mundo precisamente para conquistar la muerte de una vez por todas. Ahora llegamos a nuestra séptima y última pista, y esta viene directamente del ministerio de Jesús mismo. El Evangelio de Lucas nos proporciona una pieza importante de información biográfica sobre Jesús. Cuando el Salvador apareció públicamente y comenzó su ministerio de enseñanza, sanidad y proclamación del reino de Dios, tenía aproximadamente 30 años. Lucas registra este detalle con estas palabras: Jesús mismo tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. A primera vista, esto podría parecer solo una simple declaración de hecho, nada más que un detalle menor en la historia más grande. Pero cuando lo examinamos más cuidadosamente, descubrimos que proporciona una valiosa conexión con el tiempo de su nacimiento. Calculando hacia atrás, desde el comienzo de su ministerio público, podemos ubicar su nacimiento dentro de un período de tiempo mucho más definido que se alinea perfectamente con otros eventos históricos registrados en las Escrituras. El Evangelio de Lucas nos da contexto adicional que nos ayuda a precisar cuándo comenzó este ministerio. Se nos dice que Jesús comenzó su trabajo público durante un periodo muy específico, el año 15 del reinado del emperador romano Tiberio César. Los historiadores han estudiado cuidadosamente esta referencia y determinado que esto correspondería aproximadamente al año 29 o 30 en nuestro sistema de calendario moderno. Si Jesús tenía alrededor de 30 años en ese momento, una simple resta ubica su nacimiento en algún lugar entre el año 6 y el año 4 antes de Cristo. Notablemente, esto se alinea exactamente con lo que ya establecimos respecto a la muerte del rey Herodes, quien, según Mateo, definitivamente aún estaba vivo cuando Jesús nació. Pero ¿por qué específicamente 30 años? Este número no fue aleatorio.
ni coincidencia. En la antigua cultura judía y tradición religiosa, la edad de 30 tenía una tremenda importancia. Según el libro de Números, capítulo 4, 30 era la edad mínima a la que un hombre podía comenzar a servir como sacerdote en el templo. También se consideraba la edad en que un hombre alcanzaba plena madurez y estaba verdaderamente listo para asumir serias responsabilidades públicas y espirituales. Jesús, aunque no venía de la línea sacerdotal levítica, se presentó como algo mucho más grande. Él era el sumo sacerdote eterno, el mediador supremo entre Dios y la humanidad. Al comenzar su ministerio a esta edad, estaba asumiendo un rol que transformaría la historia y abriría el camino de salvación para cada persona que jamás creyera. El inicio de su ministerio público marcó un punto de inflexión dramático, pero también nos invita a preguntarnos sobre esos años tranquilos que vinieron antes. ¿Qué estaba haciendo Jesús durante esas primeras 3 décadas de su vida? La Biblia nos da muy poca información sobre este periodo. Solo podemos imaginar que fueron años de paciente preparación, humilde obediencia y crecimiento constante. Estos no fueron años desperdiciados o tiempo vacío. Fueron el periodo perfecto de formación, permitiendo que Jesús estuviera completamente listo para cumplir su propósito en el momento exacto de la historia. Ahora demos un paso atrás y repasemos las 7 pistas juntas para ver el cuadro completo. La concepción de Juan el Bautista ocurrió alrededor de junio, aproximadamente en el año 6 a.C. Como Jesús fue concebido 6 meses después de Juan, esto ubica la concepción de Jesús alrededor de noviembre o diciembre de ese mismo año. Sumando 9 meses para un embarazo completo, llegamos a una fecha de nacimiento en septiembre u octubre del año 5 a.C. La estrella de Belén, ya sea que fuera una conjunción planetaria u otro fenómeno astronómico, encaja cómodamente dentro del marco de tiempo del año 6 o 5 a.C., basándose en los cálculos disponibles y registros históricos. La masacre de los niños inocentes tuvo que ocurrir antes de la muerte de Herodes, en el año 4 a.C. Esto confirma que Jesús definitivamente nació antes de esa fecha, apoyando aún más nuestra línea de tiempo. La edad de Jesús al comienzo de su ministerio, que comenzó alrededor del año 28 o 29 en nuestro calendario, también apoya una fecha de nacimiento entre el año 6 y el año 4 a.C., cuando calculamos hacia atrás desde su edad aproximada de 30 años. El detalle sobre los pastores vigilando sus rebaños al aire libre de noche sugiere fuertemente que el invierno no fue la estación de su nacimiento. Diciembre se vuelve extremadamente improbable cuando consideramos las condiciones frías y húmedas de esa época del año. El censo ordenado por César Augusto habría sido organizado durante una temporada cuando los viajes masivos eran prácticos y factibles, apuntando hacia el otoño como una opción lógica. Finalmente, el Evangelio de Juan nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El significado más profundo de esa palabra habitar conecta directamente con la fiesta de los tabernáculos, que cae en septiembre u octubre en el calendario judío. Cuando colocamos toda esta evidencia lado a lado, emerge un cuadro claro. Jesús muy probablemente nació en septiembre u octubre del año 5 a.C. Esta conclusión se alinea hermosamente tanto con los eventos históricos registrados en fuentes seculares como con las expectativas proféticas encontradas a lo largo de las escrituras hebreas. Esto nos lleva naturalmente a una pregunta interesante que muchas personas se han hecho. Si Jesús nació en algún momento entre el año 6 y el año 4 a.C., entonces, ¿por qué nuestro calendario no refleja esto?
¿Por qué el año 1 fue establecido en un punto completamente diferente en el tiempo, separado del nacimiento real del Salvador? La respuesta involucra una historia fascinante de error humano que ocurrió muchos siglos después de que Jesús caminara por la tierra. El sistema de calendario que usamos hoy no fue creado durante la vida de Jesús, ni siquiera cerca de ella. Surgió en el siglo VI, más de 500 años después de que los eventos de los evangelios tuvieran lugar. A un monje llamado Dionisio el Exiguo se le dio la ambiciosa tarea de establecer un punto de referencia para medir el tiempo. Su objetivo era noble y bien intencionado. Quería dividir toda la historia humana en dos eras distintas, todo lo que sucedió antes del nacimiento de Cristo y todo lo que sucedió después. De aquí es de donde se originaron nuestros términos familiares antes de Cristo y después de Cristo. Dionisio se propuso calcular el año preciso cuando Jesús entró al mundo. Estudió las referencias históricas disponibles para él y examinó los relatos de los evangelios tan cuidadosamente como pudo. Sus intenciones eran completamente sinceras y trabajó diligentemente en este importante proyecto. Sin embargo, enfrentó un problema significativo. Simplemente no tenía acceso a toda la información precisa que los eruditos e historiadores poseen hoy. Muchos detalles cruciales estaban perdidos, poco claros o simplemente eran desconocidos en su era. Como resultado, Dionisio cometió varios errores críticos en sus cálculos. Uno de los errores más significativos involucró al rey Herodes el Grande. Los evangelios claramente nos dicen que Herodes estaba vivo y gobernando cuando Jesús nació. Pero Dionisio no se dio cuenta de que Herodes había muerto en realidad en el año 4, antes de Cristo, según registros históricos confiables. Esta única pieza de información faltante desajustó todo su cálculo. Si Herodes murió en el año 4 antes de Cristo y Jesús nació mientras Herodes aún estaba vivo, entonces Jesús debió haber nacido antes de esa fecha. Sin embargo, el calendario que Dionisio creó no tuvo esto en cuenta. Había otro problema con su sistema también. Cuando Dionisio diseñó su calendario, no incluyó un año 0. La numeración saltó directamente del año 1 antes de Cristo directamente al año 1 de Cristo. Esto podría parecer un pequeño detalle técnico, pero en realidad crea confusión adicional y desplaza toda la cronología ligeramente. Aquí está el giro irónico de esta historia. Aunque los cálculos hechos por Dionisio contenían errores significativos, su sistema de calendario se popularizó rápidamente y fue adoptado en todo el mundo cristiano. Eventualmente se convirtió en la base del calendario que virtualmente cada nación en la Tierra usa hoy. Cambiarlo ahora sería prácticamente impensable. Millones y millones de documentos históricos, eventos registrados, acuerdos legales y celebraciones, están todos anclados a este sistema. El mundo entero continúa usando un año 1 que en realidad no corresponde al año en que Jesús nació. Pero quizás hay algo hermoso oculto dentro de esta situación imperfecta. Sirve como un recordatorio de que a pesar de todos nuestros errores y limitaciones humanas, lo verdaderamente importante no es la precisión matemática. Lo que más importa es el significado del evento que estamos tratando de marcar y recordar. El momento cuando el Salvador del mundo llegó entre nosotros. Incluso cuando Dionisio se equivocó en algunos de sus números, su esfuerzo logró reorganizar cómo toda la humanidad piensa sobre la historia. Todo lo que ha sucedido desde ese tiempo se mide en relación a una persona. El tiempo mismo gira alrededor de él. La intención detrás de este calendario era identificar y honrar el momento más importante en toda la historia humana, el nacimiento de Jesucristo. Y aunque algunos de los números pueden estar ligeramente equivocados, el impacto de lo que Dionisio logró
ha trascendido los siglos y continúa dando forma a cómo entendemos el tiempo mismo. Ahora debemos abordar otra pregunta común. ¿Por qué tanta gente cree que Jesús nació el 25 de diciembre? ¿De dónde vino esta fecha específica si no se encuentra en ningún lugar de la Biblia? La creencia de que Jesús nació el 25 de diciembre no se origina en las Escrituras. No encontrarás esta fecha mencionada en ninguno de los Evangelios ni en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. En cambio, esta tradición surgió de decisiones y circunstancias que se desarrollaron varios siglos después del tiempo de Jesús. Durante los primeros 300 años del cristianismo, los creyentes ni siquiera celebraban el nacimiento de Jesús en absoluto. No había consenso sobre cuándo había sucedido, y los primeros cristianos enfocaban su atención mucho más en su muerte y resurrección que en su nacimiento. Entonces, ¿cómo llegó el 25 de diciembre a convertirse eventualmente en la fecha universalmente aceptada para la Navidad? Una de las explicaciones más convincentes conecta esta fecha con antiguas celebraciones paganas del solsticio de invierno. Alrededor del 21 al 25 de diciembre, el Imperio Romano celebraba una festividad popular llamada Sol Invictus, que significa el Sol Invicto. Esta festividad celebraba el renacimiento del sol después de los días más cortos y oscuros del año. A medida que los días comenzaban a alargarse nuevamente, la gente se regocijaba de que la luz estaba conquistando la oscuridad. Este tema lleva una profunda conexión con el mensaje cristiano de Jesús como la luz del mundo que vino a vencer la oscuridad del pecado. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Constantino en el siglo IV, los líderes de la Iglesia enfrentaron un desafío interesante. ¿Cómo podían ayudar a todo un imperio a hacer la transición de las tradiciones paganas a la fe cristiana? Una estrategia que emplearon fue tomar festividades existentes y transformarlas con nuevo significado cristiano. Al elegir el 25 de diciembre como la fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, efectivamente convirtieron una festividad pagana en una celebración cristiana. Este enfoque hizo la transición cultural más suave para los nuevos creyentes, permitiéndoles continuar reuniéndose y celebrando en tiempos familiares mientras redirigían su enfoque hacia el Salvador. Otra teoría sugiere que los primeros cristianos calcularon el 25 de diciembre basándose en una línea de razonamiento diferente. Algunos creían que Jesús fue concebido el 25 de marzo, una fecha que estaba asociada en sus mentes con su crucifixión. Si la concepción ocurrió en marzo, entonces sumar 9 meses ubicaría su nacimiento a finales de diciembre. Este cálculo no estaba basado en evidencia histórica o bíblica sólida. Más bien reflejaba un deseo de conectar momentos importantes en la vida de Jesús con el ritmo del calendario anual. Independientemente de qué teoría sea correcta, una cosa es absolutamente clara. La fecha del 25 de diciembre no tiene apoyo bíblico o histórico directo como el día real cuando Jesús nació. Pero aquí está lo que verdaderamente importa. Conocer la fecha exacta del calendario de su nacimiento no es realmente lo más importante. Considera este hecho extraordinario. Los apóstoles que caminaron con Jesús, que comieron con Él, que presenciaron sus milagros y escucharon sus enseñanzas de primera mano, nunca celebraron su cumpleaños ni una sola vez. No hay registro en ningún lugar del Nuevo Testamento de los primeros cristianos reuniéndose para conmemorar el aniversario de su nacimiento. Simplemente no era su enfoque. Ya sea que Jesús haya nacido en diciembre o septiembre o cualquier otro mes, la fecha específica no es lo que más nos debería preocupar.
Muchos cristianos se enfocan tanto en los aspectos externos de la temporada navideña que pierden de vista lo que realmente importa más. Se enfocan en decoraciones y regalos y tradiciones sin pausar a reflexionar sobre el significado más profundo detrás de todo esto. Si alguien te pregunta qué celebramos en Navidad y tu respuesta inmediata es simplemente el cumpleaños del niño Jesús, entonces podrías estar perdiendo la parte más importante de la historia. Porque la Navidad no se trata principalmente de celebrar un cumpleaños. Lo que verdaderamente deberíamos estar celebrando en Navidad es algo mucho más profundo. Es la encarnación. La encarnación representa el milagro más grande jamás registrado en toda la historia. Piensa en lo que realmente sucedió. El Dios infinito, eterno y todopoderoso del universo eligió darle a la humanidad el regalo de amor más precioso que jamás podría imaginarse. Nos ofreció salvación, perdón completo, restauración y vida eterna. Pero para hacer este regalo accesible a nosotros, Él hizo algo absolutamente asombroso. Se hizo carne, tomó forma humana, entró a nuestro mundo roto como un bebé pequeño e indefenso. El creador de galaxias y estrellas permitió que lo envolvieran en simples telas y lo acostaran en un pesebre para animales. Aquel que habló el universo a la existencia aprendió a hablar palabras humanas como un niño. El Todopoderoso se hizo vulnerable y dependiente, e hizo todo esto por un propósito final. Vino a romper el poder del pecado que había esclavizado a la humanidad desde el jardín del Edén. Vino a abrir las puertas del cielo que habían sido cerradas por nuestra rebelión. Vino a hacer un camino para que pudiéramos ser reconciliados con nuestro Creador y vivir con Él para siempre. De esto se trata realmente la Navidad. Este es el mensaje que merece ser entendido profundamente y compartido ampliamente. No se trata solo de un bebé naciendo en un establo hace mucho tiempo. Se trata de Dios mismo entrando en la historia humana para rescatarnos. Esta es la enseñanza más importante que se encuentra en cualquier lugar de la Biblia. Es el corazón del mensaje del Evangelio. Y merece no solo tu completa comprensión, sino también ser compartida con todos los que te importan. Tu familia, tus amigos, tus seres queridos, todos ellos necesitan saber cuál es el verdadero significado de la Navidad. Lleva este mensaje contigo. Deja que transforme cómo piensas sobre esta temporada y cada temporada. Y sé una luz para todos a tu alrededor, compartiendo esta increíble verdad hoy y siempre. Amén.